Antes del receso va a tener su intervención Miguel Razón en atención fraterna. Adelante. Hermanos, buenos días. Hermanos, hermanas materiales, hermanos espirituales, también sabemos que están con nosotros. Buenos días a todos. Antes de iniciar mi plática, quisiera que por favor hiciéramos un relax, que nos paráramos, que nos estiremos, duérmanse un segundo para poder jalar aire, poder cargarnos de energía. Bien, hermanos, gracias. ¿Estamos listos? Quisiera hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que hace unos 100 años, si nosotros hubiéramos existido, hubiéramos aceptado que podíamos comunicarnos de aquí hacia la capital con una persona por teléfono que ella escuchara por medio de unos cables nuestra voz hace 100 años? No lo hubiéramos aceptado, no lo hubiéramos creído. Entonces yo les lanzo hoy una interrogante. Hemos estado escuchando durante la conferencia el sonido de varios celulares. Dentro de unos años, los espíritus se van a estar comunicando con nosotros por celulares, por computadoras. Pero hoy podríamos decir a alguien, no, eso no es posible, eso es que no se puede. Pero pensemos en el teléfono hace 100 años, pensemos dentro de unos 100 años qué va a pasar. Yo se los dejo así como una inquietud. También vamos a abordar un tema muy interesante que se llama asistencia fraterna. Quisiera aclarar de que esto posiblemente ustedes le llamen de otra forma, tenga otro nombre, ustedes lo practiquen, ustedes lo han estudiado, lo han escuchado, sus directores de escuelas se los han enseñado. No es nada nuevo lo que yo les vengo a platicar, es únicamente un recordatorio y ustedes seguro que ya lo saben. Hablaban los hermanos anteriores de que y hacían la pregunta, ¿cuáles son los enemigos del espiritismo? Yo digo, el espiritismo no tiene enemigos, sino lo que sí tiene son detractores. Ahora, ¿dónde están esos detractores? ¿Dónde están los detractores del espiritismo? Lo hemos mencionado en la escuela también muchas veces. Da tristeza, da lástima y hasta cólera si ustedes quieren, pero los detractores del espiritismo están dentro del mismo espiritismo, están en nuestras mismas escuelas. Eso es triste. Ustedes tendrán ejemplos y no me dejarán mentir que eso así es. Son detractores. Como el tema aquí se llama, el lema, pues me comentaron, se llama unificar el espiritismo. Yo también les lanzo a ustedes la pregunta. Estamos hablando de unificación del espiritismo. ¿Será que el espiritismo está separado? ¿Será que hay varios espiritismos y tenemos que reunirlos? No, el espiritismo es solo uno y él ahí está, intacto. Los que estamos divididos somos nosotros, los materiales. Nosotros somos los que hemos hecho esta división. Yo tenía un tema y en alguna oportunidad lo comentamos, había hablado sobre corrientes espíritas. Estamos los kardecianos, están los trincadistas y están los espiritualistas. Pero ya ahondando más, hay mucho más divisiones. Entonces eso es importante. El espiritismo
no tiene fronteras, el espiritismo no tiene banderas, nadie es dueño del espiritismo. Eso es bien importante que nosotros lo tengamos bien claro, y que nosotros con nuestros actos, como decían los hermanos antecesores, llevemos el espiritismo a la práctica, porque de nada. Ayer en la escuela escuchábamos la bibliografía de León Denis, y él decía que ¿de qué nos serviría haber leído 100 libros? ¿De qué nos serviría si nosotros fuéramos intelectuales, que fuéramos doctores en literatura y en conocimientos, si no llevamos todo eso a la práctica? Entonces aquí nosotros tenemos un problema que se llama práctica y no teoría. Bueno, vamos a iniciar, por favor, hermanos. Vamos a seguir este orden. Vamos a hablar del concepto de asistencia fraterna. ¿Cuál es la práctica tradicional que hemos seguido en esto? Los diferentes estados de conciencia del espíritu, los sistemas caducos que actualmente se utilizan en muchas escuelas, cuál es nuestra incapacidad, cómo podemos asistir a los espíritus, las diferentes categorías. Tenemos que ser buenos oyentes, evitar discusiones, debemos mantener un diálogo coloquial, amigable, y de último, las reacciones psicológicas que puede tener esto. Hay una segunda parte ahí que en intermedio lo vamos a avanzar. ¿Sí? Sigamos. Bueno, ¿qué significa asistencia fraterna? Asistencia fraterna es socorrer, ayudar, favorecer, orientar, corregir y escuchar a los espíritus de baja escala. Cuando una comunicación, una escuela se nos presenta a nosotros espíritus sufrientes, nosotros vamos a atenderlos. Esto es lo que nosotros vamos a hacer, asistencia fraterna. Los vamos a escuchar. Es bien importante aclarar de que la asistencia fraterna es exclusiva para los espíritus. Cuando yo voy a atender al hermano físico, le voy a llamar atendimiento fraterno. Cuando yo voy a atender a un espíritu, se va a llamar asistencia fraterna. Un asistente, pues, un ayudante. Le voy a ayudar a esclarecer. ¿Cuál ha sido nuestra práctica tradicional en las escuelas? De que lo primero que hacemos es como que estamos en una estación policíaca, estamos interrogando al espíritu que se está presentando. Les decimos, ¿cuál es tu nombre? Y nos preocupamos por eso, en saber el nombre. ¿Para qué nos va a servir el nombre? ¿En qué nos va a favorecer? ¿En qué le vamos a ayudar al hermano en que nos diga su nombre? No nos va a ayudar en nada. Entonces usamos muy sutilmente, decimos, cuando no quiere decir su nombre, decimos, es que mira, queremos saber tu nombre porque así en nuestras oraciones te vamos a incluir. Y muchas veces pura curiosidad. Tuvimos una experiencia en una escuela donde estábamos atendiendo a un hermano que se estaba comunicando que el otro lo había abandonado en el camino hacia Los Ángeles. Y se vio bien grave, lo hospitalizaron y desencarnó y empezó a obsesarlo. Y ahí se comunicó en esa oportunidad con nosotros. Entonces, cuando le dijo, tú eras mi compañero de viaje y me abandonaste y eres un cobarde. Entonces los familiares que estaban ahí empezaron a preguntarle su nombre y preguntarle su nombre, tú eres fulano y tal, y se volvió el desorden. Y todos siguieron con ese desorden, y cuando nos dimos cuenta ya no estaba el hermano comunicando, se retiró. Se echó a perder la oportunidad de poder aclararle, de poder ayudarle cuál era su nuevo estado. ¿Todo por qué? Porque queremos saber el nombre. ¿Quién mandó a ese espíritu? ¿Quién te mandó? ¿Para qué queremos dar el nombre? Para después nosotros ir a vengarnos o ir a hacer algo contra esos hermanos, porque así habemos muchos. Entonces, eso no nos va a favorecer. Es la práctica tradicional que nosotros hemos seguido. Y
te decimos, hermano, pero si ya estás muerto, y ese cuerpo que estás ocupando ya no es tuyo, y tal vez el espíritu que está comunicando no tiene ni nociones, según él está en su casa cuidando a su esposa, cuidando su ropa, cuidando sus cosas, y nosotros inmediatamente decimos, mira, pero ya estás muerto. En una oportunidad un hermano le dice a uno que estaba sufriendo así, le dice, pero es que a mí me duele porque no sé qué me pasa, me duele la cabeza. Y el hermano dice, está al final, le dice, hermano, pero si tú ya estás muerto, tu cuerpo lo tomaron, lo metieron en una caja de muertos y te fueron a enterrar. ¿Qué sentiría el hermanito si ahorita así le decimos a usted, mire, pues usted ya está muerto, ya lo metimos en una caja? ¿Qué sentiría? En shock, pues. Entonces, ¿será que estamos ayudando ya a los espíritus con todas estas preguntas? Definitivamente no, pues lo estamos perjudicando. Diferentes grados de conciencia. Ellos, los hermanos, cuando nosotros desencarnamos, no sabemos qué está pasando, pues. Tenemos un periodo de turbación. No, ahí estamos, perdidos, como tirados donde fue el accidente, o regresamos a nuestra casa y nosotros seguimos viviendo o estamos en esa gran confusión, pues. Estamos totalmente desorientados, no logramos ubicarnos. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos? ¿En qué periodo estamos? Utilizamos normalmente un sistema caduco, es un sistema ya pasado de moda, si ustedes quieren, que ya no deberíamos de estarlo aplicando en las diferentes escuelas. De que en lugar de nosotros de ayudarlos, de aclararlos, los traumamos más, pues. Pero si ellos dicen, miren, yo siento calor, yo siento frío, tengo sed, me duele la cabeza, me duele el corazón. Entonces tenemos nosotros, con mucho tacto, tener y poder ayudarnos en estos momentos. ¿Qué pasa? Que nosotros no estudiamos, no nos gusta estudiar, y si vamos a las escuelas a veces no le ponemos toda la atención a los hermanos que nos dan las instrucciones. Entonces les decimos, ya hermano, deja esa materia, desocúpala, ese cuerpo no es tuyo, pero no les aclaramos cuál es su situación de ese sufrimiento, y tenemos nosotros la obligación de aclararles y nunca retirarlos, nunca sacarlos, porque ellos vienen, si vienen a las escuelas es porque necesitan ayuda, porque aquí es donde encuentran ellos el único medio de poder ayudarlos. En otros lados no los van a ayudar, incluso hay escuelas que los rechazan, hay escuelas, incluso, y hay mediums que dicen, yo no recibo espíritus de baja escala, yo solo recibo espíritus de altura. Imagínense ustedes, ¿verdad? Es decir, allá afuera toca la puerta a alguien y si viene con traje, sí le regalo un vaso de agua, o si viene en playera, no, él no estamos bien, pues, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vamos a asistirlos? A ellos hay ese atendimiento, pero es asistencia. Ellos o nosotros, cuando desencarnemos, somos los mismos, estamos aquí actualmente en la tierra. Cuando el doctor desencarne, él va a ser doctor, él va a seguir siendo doctor allá. Cuando yo desencarne, voy a seguir siendo mi profesión. Cuando Enrique desencarne, va a seguir siendo lo que es. O sea, llevamos nosotros eso mismo, no podemos ser diferentes. Cuenta Divaldo de que tuvieron una comunicación de la Madre Teresa de Calcuta. Y la Madre Teresa de Calcuta, cuando se presentó por medio de un medio, en Brasil, por medio de un medio, empezó a dar lecciones y clases y grandes conocimientos de espiritismo. La Madre Teresa de Calcuta. Entonces, la pregunta que se hacen, y lo que acabamos de decir, que lo que somos aquí en la tierra, seguimos siendo allá, decía, ¿cómo es posible que la Madre Teresa de Calcuta, que se está comunicando, esté dando lecciones de espiritismo si ella no era espiritista? Posiblemente nunca leyó un libro de espiritismo. Entonces, ¿cómo es posible? No, que estaba comunicando ahí no era la Madre Teresa de Calcuta, fue alguien que se hizo pasar por ella, precisamente por la exigencia del nombre, ¿verdad? Entonces se inventan un nombre, el que se les ocurra primero.
La mejor forma de atender cuando un hermano se está comunicando es atenderlo con todo ese amor, pues con todo ese cariño, con toda esa comprensión y decirle: hermano, sabemos que estás sufriendo, nosotros sentimos tu sufrimiento, y aclararle a qué se debe, con todo un tacto, pues, porque también no podemos desde el principio empezar a decirle que ya es espíritu, ¿verdad? Debemos tener mucho cuidado en eso, mucho tacto psicológico y respetarlos, aún sean espíritus que estén comunicando y estén utilizando un vocabulario vulgar. Aún tenemos nosotros que mantener todo respeto hacia él, nunca ofenderlo, nunca retirarlo. Diferentes categorías. Esta es una categoría muy general, no es específica, ¿verdad? Pero se presentan hermanos con nosotros escépticos, que no creen en nada. Los materialistas, que están ahí diciendo: pero si hoy ando en mi carro, yo ahí tengo mi casa, ahí tengo mi trabajo, ahí está mi esposa, yo estoy con ella. No se logran desmaterializar, no logran quitarse todo esa vida terrenal. Los incrédulos dicen: no, yo no les creo nada lo que ustedes dicen. Los que solo vegetaron, pasamos esta existencia y pasamos 100 existencias y solo venimos a comer y a dormir, a comer y a dormir. No venimos a superarnos moralmente, no venimos a trabajar. Los criminales, los ciegos, los sordomudos, líderes religiosos. ¿En cuántas escuelas no se presenta un líder religioso? Entonces nosotros debemos estar preparados y conocer las diferentes religiones. Porque ¿cómo vamos a orientar cómo vamos a hablar el mismo lenguaje con un líder religioso de otra institución? Debemos manejar el lenguaje también de él, debemos estar preparados para eso, no solo dentro del espiritismo. Hay atemorizados porque murieron en un accidente de camioneta, los asaltaron, ¿verdad? Están los atemorizadores también, los que vienen a nosotros a atemorizarnos, nos vienen a asustar, nos quieren sacar de esto. Pues en una comunicación, un hermano a mí me decía, estaba esa mesa ahí, y me decía: me dice, si quieres, sin mover un dedo, yo te aviento esta mesa hasta allá atrás. Pero lo dijo en un tono y en una voz, pero de aquellas voces que lo asustan a uno, pues. Entonces, ahí uno debe decir: no, hombre, este me está atemorizando. Entonces, con mucho amor, otra vez, con mucho tacto, con mucho cuidado, decirle: hermano, yo sé que tú lo puedes hacer. Tú tienes tu libre albedrío. ¿Por qué me preguntas si yo quiero? No, si tú quieres, hazlo. Yo no te puedo decir qué es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es que tú te reformes, tú que cambies moralmente. Pero que avientes la mesa, es decisión tuya. Y se puso a llorar el espíritu y se retiró, ¿verdad? Pero tratan de atemorizarnos, de asustarnos. A veces con palabras así, tonos bien fuertes. Los engañadores, obsesores y viciosos también se presentan. Cuando se presenta un hermano es alcohólico, lo menos que nosotros tenemos que hacer es darle la terapia sobre que el alcoholismo es malo, pues. Es como cuando alguien físicamente está ebrio y nosotros nos ponemos a aconsejarlo: mire, pues que el licor le va a dar cirrosis, mire que se va a gastar su dinero, y da malos ejemplos. Eso no sirve en ese momento. Él está ebrio y no nos va a poner atención. Igual a un espíritu vicioso de cualquier tipo, pues si nosotros tratamos ahí de decirle, de hacerle conciencia de que esos vicios son malos, no nos va a poner atención, porque él no viene por eso. Él ya lo sabe. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y es lo más difícil para todos nosotros: ser buenos oyentes. A todos nos encanta hablar, a todos nos gusta hablar, pero escuchemos a alguien. No nos gusta, inmediatamente lo cortamos, inmediatamente lo sacamos, inmediatamente lo retiramos, pero no nos gusta escuchar. Entonces, con los espíritus, a veces nosotros ni decimos una palabra, porque ellos muchas veces lo que quieren es desahogarse, venir a contar sus penas, sus dolores, sus sufrimientos.
Y solo con que los escuchemos, para ellos es suficiente, ya no hay más. Pero sí tenemos que practicar ser buenos oyentes, y la mejor práctica que podemos hacer es con nuestros hijos. Hay hijos que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y no lo dejan a uno hablar con su esposa, porque ellos uno dice una palabra y ellos dicen 10. Entonces hay que ser buen oyente, hay que practicar ahí con los hijos. Cuando estamos atendiendo a un espíritu, no tenemos nosotros, como ahorita que estamos dando una conferencia, no tenemos que sentarnos con ellos a darles grandes conferencias sobre espiritismo. Pues no caigamos ese error. Tenemos que aclararle su situación, su estado, con mucho tacto psicológico. No vamos a herirlo, pues decirle, pero mira, pero si tú estás lastimando al medium, lo estás botando. No hay que insultarlos, no hay que herirlos. Hay que dejar que el espíritu hable, hay que dejar que él se manifieste, pues, siempre cuidando el respeto, ¿eh? Nosotros, antes de disminuir sus dolores por medio de una oración o otros métodos, tenemos que explicarle cuál es la razón de su sufrimiento, porque muchas veces ellos no tienen claro. Entonces tenemos que explicarles por qué está sufriendo. Con eso les vamos a ayudar nosotros bastante. No es conveniente también utilizar la terminología espírita, ¿verdad? Le vamos a decir al hermano, es que mira, hermano, tú estás sufriendo eso porque ese es tu karma. Nosotros sabemos que es karma, pero él no. Posiblemente nunca escuchó la palabra ni asistió a ninguna escuela espírita, y nosotros le empezamos a decir que ese es tu karma, ese es causa y efecto, mira que son tus deudas pasadas. No nos va a entender, pues lo vamos a confundir. Tampoco hay que insistirle en que ore, decir, bueno, entonces hermano, vamos a orar, vas a orar y repite con nosotros, porque él no viene para hacer oraciones. Posiblemente él sea uno de los espíritus incrédulos o no creyentes, pues. Entonces la oración puede decir no, y cuando uno se da cuenta, ya no está, el espíritu ya se retiró antes de que uno empiece. Más si vamos a leerle la oración, ni siquiera va a salir de nuestro interno, ni siquiera, sino que se las vamos a repetir. ¿Qué le vamos a dejar al hermano? Cuando nos damos cuenta, antes de empezar la oración, se retiró, ya no está el hermano. Evitar instituciones. No vamos a entrar con el hermano ahí a discutir. No le vamos a ayudar, ni nos vamos a ayudar. No vamos a hacer nuestro trabajo. ¿Para qué vamos a pelear con el hermano ahí? Eso no es necesario. Hay que tener mucho cuidado. Debemos de tener un diálogo coloquial. O sea, así como cuando ustedes conocieron a sus esposas, conocieron a sus esposos, cómo platicaban, pues se pasaban horas dialogando, platicando, conversando, intercambiando ideas. Así hay que hacer con los espíritus cuando se presentan. Así de sencillo, así de simple. Reacciones psicológicas. Ellos lo que hablaban del periespíritu, pues, ellos, si murieron en un accidente, ese dolor lo siguen llevando, porque va en su archivo alma, no se queda en la materia. Ellos lo siguen llevando, y así cuando se presentan en una escuela van a manifestar que tienen esos dolores. Entonces nosotros tenemos que, con mucho tacto,